Apertura de entrada 001. Nombre, Archivo de Estudio Económico. Objetivo, esclarecimiento y conocimiento. Sujeto de investigación. Desarrollo económico de Japón del periodo 1945-2020. Sujeto a tres partes. 1945-1978, 1978-1998 y 1998-2020. Investigador a cargo de la primera parte. Periodo 1945-1978, Benjamín Vivar. Comienzo apertura. Partiré contextualizando un poco acerca del contexto de Japón en la época de 1945, ya estos habiendo sido bombardeados en la época de 1945, ya para el final de la guerra, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Estos habían sufrido una gran retracción en lo que suponía la cuestión económica, entre eso y que sus centrales coloniales, Manchuria, Taiwán y Corea, habían sido desocupadas y esto había sufrido un descenso en su capacidad productiva en sus áreas críticas. Esto llevó a que en 1946 hubiese un control en la economía mediante la estabilidad de precios y mercado negro. Esta medida fue llevada a cabo por el gobierno particularmente, y a su vez el mando fue tomado por las fuerzas aliadas en 1946, las cuales me llevaron a cabo un proceso de reforma profunda mediante una nueva constitución, la cual aboló los Seibatsus, los cuales posteriormente volverían como los Keiretsus, holdings, los cuales representaban la parte corporativa de Japón. Entre eso y la parte de los clanes familiares, los cuales se representaban de manera moderna, reformas laborales, las cuales introducían la organización sindical y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, y la reforma de la tierra cultivable, la cual suponía para la gente, para el común, el hecho de que estos pudiesen comprar tierra a bajo costo, la cual era expropiada de latifundistas las cuales no lo ocupaban. La nueva constitución particularmente estimó cosas como la soberanía popular, que el emperador es un símbolo de Japón sin funciones políticas, garantía de los derechos humanos, separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, y la cláusula de no a la guerra en el artículo 9 de su constitución. Después, se llevó a cabo una política conocida como el Dutch Line, en la cual sus políticas más destacadas era la anulación de los subsidios y los préstamos concedidos del gobierno a empresas, la unificación del tipo de cambio de yen respecto al dólar, que en ese entonces era 360 yen por dólar, y como tercera medida, un sistema impositivo basado principalmente en los impuestos directos a la renta y a las sociedades. Estas medidas fueron efectivas y consiguieron la estabilidad de precios. Esto, haciendo una paréntesis, se llevó a cabo desde 1946 hasta la época del 78 particularmente. Estas medidas fueron efectivas, sin embargo, el modelo que estaban llevando a cabo proponía una recesión, puesto de que como se habían eliminado los subsidios, su capacidad productiva en su balanza de pagos no alcanzaba a llevar a cabo los proyectos que estos estimaban. Esto hasta que estalló la guerra de Corea, y lo cual condujo a recapacitar la economía japonesa. Y esto después de la crisis del 78 con la crisis del petróleo supuso además un repunte en lo que significaba todo el área de comercio de Japón, puesto de que estos habían sufrido una diversificación económica con la cual pudieron abrirse al comercio. Segunda parte, periodo 1978-1998. Nombre de investigador, José Tomás Prado. Este corresponde al comienzo de apertura. A lo que se refiere con comercio de apertura, quiere decir de que la economía japonesa surgió en base a un gran movimiento de liberalización económica o de apertura de la economía japonesa al mercado internacional, en un contexto en el cual se encontraba la economía japonesa recuperándose luego de esta catastrófica guerra en la cual se vio envuelta, y generó luego de esta gran guerra el mayor auge económico que ha tenido en su historia, pasando por una gran liberalización de la economía en la cual apostó por el libre comercio y la economía de mercado, llevando a cabo grandes cambios en su sistema económico, como medidas los cuales bajaban impuestos, reducían impuestos a los aranceles, había mayor libertad de ingreso y salida del mercado, se daba facilidades a los capitales privados para invertir en Japón y para que las empresas japonesas puedan invertir en otros países, generando así también grandes derechos de propiedad y
y aumentando la certeza y seguridad jurídica para que se lleve a cabo una gran inversión dentro del país y para el desarrollo de la empresa privada dentro de esta nación, lo cual hizo que Japón se internara dentro del mercado internacional y llevara a cabo grandes relaciones económicas con países europeos, en Sudamérica precisamente con Brasil, con el cual comercializó bastante dentro de la región, y por supuesto con Estados Unidos, que era el país el cual se encontraba asentado en Japón luego de esta Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos también destacar, un periodo en el cual Japón entró en una crisis producto de un acuerdo llamado Acuerdo de Plaza, en el cual 5 países industrializados con grandes economías en la época como Japón, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania firmaron un acuerdo en el cual buscaban que Japón pudiera volver a valorizar su moneda ante el dólar y superar el superávit, vale la redundancia. Lo que quería decir esto, que Japón pudiera volver a tener las condiciones económicas que tenía antes, pero lamentablemente este acuerdo comercial o este pacto lamentablemente no llevó los resultados esperados y Japón no pudo llegar a producir lo que se esperaba producir, por lo cual luego de este periodo volvió lo que era un periodo llamado economía burbuja. ¿Qué quiere decir? Que Japón entró en un periodo de economía burbuja, que la economía japonesa se cerró un poco más al mundo y esto llevó a cabo que Japón se estancara y no haya crecido lo suficiente. Luego de esto, Japón pudo volver a superarse y volver a crecer económicamente con el comité de Hiraiwa, lo que era un paquete económico de medidas las cuales volvían a fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de esta nación, la que representó un gran avance dentro de su economía y la bolsa volvió a crecer y el Producto Interno Bruto también. Tercera parte, periodo 1998 a 2020. Investigadora Natalia Jiménez. Comienzo apertura. Las bajas tasas de crecimiento del PIB en la década de los 90 se debieron en parte al estallido de las 2 burbujas que fueron creándose simultáneamente, la burbuja inmobiliaria y bursátil, alimentados por los bajos tipos de interés imperantes en esa década. Por este motivo, cuando las autoridades económicas se dieron cuenta de que las burbujas se habían ido creando, eran insostenibles. Se elevaron las tasas de interés para intentar frenar la especulación. La desaceleración económica de la deuda pública como consecuencia del elevado gasto social de una población cada vez más envejecida, estando así la expansión económica japonesa detenida por más de 10 años, desde 1992 a 2003, ya que durante este tiempo el país experimentó un bajo crecimiento y un descenso continuo y generalizado de los precios. Los efectos negativos de la crisis impulsaron al desempleo, al empeoramiento de las condiciones de vida de los japoneses, la disminución de salarios, del consumo y de la inversión y de la caída de la bolsa de acción de valores rozando mínimos históricos, junto a la quiebra de empresas y bancos. Con el paso del tiempo, Japón ha sufrido una evolución hacia el sector de los servicios que representa actualmente alrededor del 73% del PIB y emplea a cerca del 70% de la población activa, según los últimos datos disponibles del año 2010 del informe de la CIA. La banca, los seguros, el transporte y las telecomunicaciones constituyen la parte relevante del sector terciario de la economía japonesa. Actualmente está floreciendo otros servicios como el cuidado de las personas mayores. La industria nipona, dominada por los fabricantes de automóviles como Toyota, Honda y los productores de bienes electrónicos como Sony y Nintendo, fue la impulsora de la recuperación en la posguerra. Sobre el gasto público, el gobierno nipón en 2013 decide disminuirlo por pedido del Fondo Monetario Internacional, para evitar que Japón se convierta en el país desarrollado más endeudado, a pesar del crecimiento del PIB que rondaba en 2%. Además, Japón destina sistemáticamente el 1% del PIB a gastos militares. En este periodo se puede observar que el país efectúa
podemos entender que la economía japonesa vivió 2 décadas de estancamiento y deflación durante el periodo de 1990 a 2009. El inicio de la recuperación coincidió con los desastres del terremoto del 2011, que sumieron de nuevo al país en recesión, de la que comenzó a recuperarse de manera intermitente. Durante los últimos años, la situación económica se caracteriza por un crecimiento muy moderado y por unas perspectivas a largo plazo poco positivas motivadas por el elevado nivel de endeudamiento y el envejecimiento de la población. El crecimiento del PIB del año 2020 fue de 259,43%, siendo el país más endeudado del mundo.